Hay de El Chalar, colmo sería, ¿sabe qué segmento anatómico se denomina cadera? no recuerdo. Eudes Ortiz. ¿No sería el ilion, isco y pubis? Ya. Bueno. Doctor, ¿no es la cabeza del fémur? Ya. Estamos más cerca, más caliente. Doctor, ¿no sería la cavidad cotiloidea? Con la cabeza del fémur, junto hacen la articulación cosofemoral y también en la cadera, se denomina la cadera. No. Bueno, todo el mundo cuando habla de cadera y generalmente cuando los pacientes vienen a mi consultorio, ¿no? Generalmente viene con un dolor en la espalda y te dice, me duele la cadera. Y cuando vos le preguntas, a ver, muéstrame señora o caballero, ¿dónde le duele? Te muestran la parte de la columna lumbar. En general nuestra población tiene ese concepto de que cadera se denomina la región lumbar. No, mentira, no es la región lumbar, eso se llama columna lumbar. Como les he preguntado a ustedes que son estudiantes de medicina y me están respondiendo ilion, isquion, está bien, me gusta su participación, ¿no? Pero tampoco es el ilion, ni el isquion, ni el pubis, ¿no? Todo lo que ustedes me han mencionado es parte del anillo pélvico. Lo que es pelvis, no es cadera, ¿no? Todo lo que han comentado o han mostrado o han presentado sus compañeros anteriormente es pelvis. El acetábulo está incorporado en la pelvis y no está como la cadera. La cadera, ¿qué segmento anatómico es? Les voy a mostrar. ¿Pueden ver la flechita? Sí, doctor. Sí, doctor. Excelente. Entonces, ¿cuál es la cadera? La cadera es este segmento, doctores. ¿Qué segmento anatómico? Esto de acá, que es la cabeza del fémur, el cuello del fémur, trocánter mayor, trocánter menor, y de acá del trocánter menor me voy 7 centímetros abajo, ahí hago un corte y todo esto que estoy englobando en redondo es la cadera. O también se llama fémur proximal. ¿Ya? Entonces ya sabemos, cadera es el fémur proximal, no es esta parte, esto es pelvis, esto es isquion, esto es pubis, aquí están el ilion, todo este es el anillo pélvico y todo lo que, cualquier fractura que ustedes encuentren en este segmento se denomina fractura de pelvis, dependiendo en qué zona esté la fractura, pero se considera fractura de pelvis. Y todo lo que esté en este sector es fractura de cadera. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna duda? No, doctor. Bueno, excelente, estamos bien entonces. Ahora que ya sabemos cuál es la cadera, vamos a hablar sobre las fracturas de cadera. Las fracturas de cadera son frecuentes. ¿Frecuentes en quiénes? Generalmente en los pacientes de la tercera edad, en los pacientes ancianos, ¿no? En los viejitos. No es exclusivo de la tercera edad, pero sí en frecuencia los ancianos son los que más padecen de fracturas de cadera, ¿no? Entonces, también se presenta esto en jóvenes, pero son fracturas patológicas en los jóvenes o son fracturas por algún trauma de alta energía, ¿no? Un 90% de las fracturas de cadera son fracturas de los ancianos, de los pacientes de la tercera edad, ¿no? Y en un menor grado, un 10-15% son fracturas de los jóvenes por patologías óseas o por traumas de alta energía. Ahora,
Las fracturas de cadera las podemos clasificar en intracapsulares y extracapsulares. Estas fracturas que se dan a nivel de la cadera las vamos a clasificar en intracapsulares o extracapsulares. ¿Alguien de ustedes sabe la diferencia entre cuáles son las fracturas intracapsulares y extracapsulares? Tomen en cuenta que la participación cuenta, ¿no? Y que ustedes tienen puntos por su participación, su presentación. Las intracapsulares pueden ser la cabeza del fémur hasta el cabeza, cuello, trocánter mayor. Muy bien, estás cerca, pero trocánter mayor no incluye. Las fracturas intracapsulares son las fracturas. Primero, ¿saben qué es la cápsula articular, no? Saben que toda articulación está envuelta en una cápsula articular. Aquí, esta articulación coxofemoral presenta una cápsula articular. La cápsula articular está en el reborde del acetábulo y sella hasta la región, esta que les estoy mostrando, la región basicervical se llama. Entonces, acá todo esto engloba la cápsula articular y toda fractura que esté dentro de este segmento, ¿no? Menos las del acetábulo, porque dijimos que las fracturas del acetábulo son fracturas de pelvis. Entonces, toda fractura que está en este sector son fracturas intracapsulares o también se llaman fracturas mediales, ¿ya? Fracturas intracapsulares o fracturas mediales. Las fracturas que están fuera de la cápsula, que están fuera de este segmento, o sea, en todo este sector, son las fracturas extracapsulares o fracturas laterales. Entonces tenemos fracturas mediales y tenemos fracturas laterales. Fracturas intracapsulares dentro de la cápsula y fracturas extracapsulares. ¿Cuáles son las fracturas intracapsulares? Vamos a mostrarles esta diapositiva. Las fracturas intracapsulares son las fracturas, todas las fracturas que se presenten a nivel de la cabeza del fémur, que se presenten a nivel del cuello del fémur, hasta las fracturas basicervicales. Basicervicales significa en la base del cuello del fémur. Ya más adelante les voy a explicar, pero toda fractura a este nivel, como dice acá, ¿no? Dentro de la cápsula son fracturas intracapsulares. Las fracturas extracapsulares son las fracturas que están de acá para afuera. Las fracturas del trocánter mayor, trocánter menor y las fracturas subtrocantéricas, ¿no? Subtrocantéricas, ¿no? Entonces ya sabemos la diferencia entre cuáles son las fracturas intracapsulares y cuáles son las extracapsulares. Bueno, las fracturas intracapsulares las vamos a dividir en fracturas capitales. Capitales significa las fracturas que se van a dar a nivel de la cabeza, ¿no? Esta es la cabeza del fémur, fracturas capitales. Fracturas subcapitales, ¿cuál es la subcapital? La que está por debajo de la cabeza. Sub significa debajo, ¿no ve? Entonces, debajo de la cabeza, a este nivel. Fracturas subcapitales. Fracturas transcervicales. Esta, por ejemplo, es una fractura transcervical. Trans significa a través, cervical, cuello, a través del cuello femoral. Entonces, es una fractura transcervical. Y las fracturas basicervicales, que hace rato ya les había mencionado. No tenemos aquí un dibujo, pero son fracturas que se dan a este nivel, que se dan en la base del cuello, ¿no? En la base del cuello, en la unión con el trocánter mayor, a este nivel. Estas son las fracturas basicervicales. Entonces tenemos fracturas capitales en la cabeza, fracturas subcapitales, fracturas transcervicales y fracturas basicervicales. Todas estas son fracturas intracapsulares, ¿no? ¿Me están siguiendo con la flecha? Se ve la flecha, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, ya.
Excelente. Sí, doctor. Bueno, ahora las fracturas extracapsulares. ¿Cuáles son las fracturas extracapsulares de cadera? Son todas las que se van a presentar por fuera de estas fracturas mencionadas anterior. ¿Cuáles son las fracturas transtrocantéricas? Como dice acá, transtrocantéricas. ¿Qué significa transtrocantérica? A través de los trocánteres. Son fracturas que se dan a este nivel, que vienen generalmente del trocánter mayor al trocánter menor, ¿no? Sabemos que es el trocánter mayor y es el trocánter menor. Y las subtrocantéricas, todas las fracturas que se van a dar a este nivel, ¿no? Las fracturas, ahora sí creo que está mejor, todas las fracturas que se van a dar por debajo del trocánter menor. Por eso se llama subtrocantéricas, por debajo del trocánter menor, ¿no? Las fracturas capitales. Las fracturas capitales son fracturas que generalmente, son fracturas de alta energía, ¿no? No son tan frecuentes dentro de las fracturas de cadera, no son las más frecuentes, más bien son las menos frecuentes, ¿no? Y las fracturas capitales son las fracturas que se van a dar a cualquier nivel de la cabeza femoral. Hay una clasificación, que esta es la clasificación de Peking, que la clasifica según el lugar de la fractura. La podemos clasificar en tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿ya? Y tipo 4. La tipo 1 es la fractura que se va a dar por debajo del ligamento redondo. ¿Alguien sabe qué es el ligamento redondo? ¿No es la que no es la que encontramos a nivel de la cabeza? ¿Ya? Iber Godoy, ¿sabes cuál es el ligamento redondo? Bueno, ¿alguien sabe? ¿No es el ligamento que del fémur, de la cabeza del fémur, que evita que uno extienda de más, digamos? Es el ligamento por donde pasa también la arteria que va a irrigar la parte de la cabeza femoral, ¿no? Entonces está uniendo a la cabeza del fémur con el acetábulo. Y se toma como referencia dentro de la clasificación de Peking para ver o clasificar los diferentes tipos de fracturas capitales. Entonces, tomando que está en cuenta que está acá el ligamento redondo, la fractura capital de tipo 1 se da por debajo del ligamento redondo, a este nivel. La de tipo 2 se da por encima del ligamento redondo. La de tipo 3, ¿ya? Que puede ser por la fractura por debajo o por encima del ligamento redondo. Tengan en cuenta que está acá el ligamento redondo, ¿no? Que puede ser por debajo del ligamento, por encima del ligamento, pero que también está asociado a una fractura del cuello femoral. Estas dos fracturas son las de peor pronóstico. ¿Por qué? Porque sí, en este tipo de fracturas se lesiona la parte arterial y por ende se interrumpe la circulación. Y si no le llega agua a una planta, ¿qué pasa? Se muere. Lo mismo acá, si no le llega sangre, va a producir una necrosis postraumática. Y la de tipo 4, que puede ser cualquiera de las anteriores fracturas, ¿asociada a qué? Asociada a una fractura de acetábulo, ¿no? A una fractura de acetábulo. Generalmente estas son unas luxofracturas, ¿no? Unas fluxofracturas coxofemorales. Bueno, dentro de las fracturas de cuello, también tenemos una clasificación que es la clasificación de Bowles. En realidad, para la clasificación de las fracturas capitales, fracturas cervicales, fracturas transtrocantéricas, subtrocantéricas, hay muchas clasificaciones, pero estas las que les estoy mencionando es las que generalmente se usan, ¿no?
que se usan dentro de la residencia, esta es la que la usábamos nosotros. Tenemos una fractura de Powell tipo 2, tenemos una fractura de transtrocantérica tronzo 3. Entonces ya sabíamos qué tipo de fractura era y qué podíamos hacer, ¿no? Sin que te muestren la radiografía y que te digan una fractura de cadera tronzo 3, entonces uno ya sabía qué tipo de fractura era y más o menos qué conducta se tiene que tomar. Entonces, dentro de las clasificaciones de las fracturas, la fractura de la clasificación de Powell indica que puede darse una fractura a nivel del cuello femoral que nos va a producir un valgo a nivel del cuello. ¿Qué significa? Las clasificaciones de Powell va a sacar un ángulo, un índice de ángulo, ya en base a la fractura. Toma en cuenta la parte más superior de la cabeza y el otro trazo se le hace a nivel de la fractura. Entonces, estos dos nos van a sacar un ángulo. Y el ángulo y la clasificación de Powell nos toma como grado 1 o tipo 1 cuando el ángulo entre la cabeza y la fractura es menor al 30%, a los 30 grados, mejor dicho, ¿no? Si ustedes ven, esta cabeza está impactada, hay una disminución del ángulo entre el cuello y la cabeza, y este tipo de fracturas nos produce un valgo de la cadera. Valgo significa que la parte más distal a esto se va a ir hacia afuera. Miren, no tiene una misma correlación, por ejemplo, con esta. El ángulo aquí es menor a 30 grados y hay una impactación de la cabeza. Esa es dentro de la clasificación de Powell es la de tipo 1, ¿no? Y es una fractura incompleta, por eso esta no es una fractura completa, por eso es que esta parte que se ha fracturado se impacta y por eso el ángulo disminuye. Y en la tipo 2 es una fractura completa, ¿ya? Y el ángulo no es tan corto como el anterior, sino hay un ángulo entre 30 a 50 grados, ¿no? Tomando en cuenta acá con hay un ángulo mayor, ¿no? Y generalmente se va en varo. Varo es lo contrario, ¿no? Es valgo una impactación, que la parte distal se va hacia afuera y el varo, la parte distal, se va hacia adentro. Y es un tipo 3 que es una fractura completa, pero que hay una separación, una diástasis de la fractura, ¿no? Y el índice del ángulo es mayor a 70 grados, ¿no? Es de peor pronóstico, se podría decir, ¿no? Esta es la clasificación de Powell que se usa más en las fracturas de cuello femoral. Ahora, dentro de la clasificación de las fracturas transtrocantéricas, que son las fracturas extracapsulares, ya habíamos hablado, ¿no? Son las fracturas que se dan a través del trocánter, ¿no? Que van de un trocánter a otro trocánter, de un trocánter mayor a otro trocánter menor. La clasificación de tronzo es la que más se usa dentro de estas clasificaciones. Como les dije, hay otras clasificaciones, hay la clasificación de la AO, pero que son más complejas. Y esta es la que se usa dentro de las charlas, dentro de los congresos de traumatología, ¿no? Cuando se habla de fracturas de cadera. Bueno, Tronzo la va a clasificar en cinco tipos las fracturas transtrocantéricas, ¿no? La de tipo 1, cuando es una fractura incompleta transtrocantérica, que va desde el trocánter mayor hasta el trocánter menor, pero que es una fractura incompleta y no tiene desplazamiento. Mientras que la de tipo 2 es una fractura completa, pero que tampoco está desplazada, ¿no? Que no tiene desplazamiento. La de tipo 3 ya se subclasifica en A y en B, ¿no? Que es una fractura transtrocantérica desplazada, ¿no? Pero que puede tener una conminución a nivel del trocánter mayor, como esta, o una conminución a nivel del trocánter menor, ¿no? Entonces pueden ser
una conminución transtroncantérica mayor o menor. Dependiendo de eso se les va a clasificar en A o B. La de tipo 4 es una fractura ya con conminución de la pared posterior. Es una fractura transtroncantérica, pero la parte posterior de la cadera está fragmentada, ¿no? Esa es una fractura tronzo tipo 4. Y la fractura de tipo 5, si ustedes se fijan aquí, todas las fracturas son transtroncantéricas a través de los trocánteres. Va de un trocánter mayor a uno menor. Trocánter mayor, menor. Trocánter mayor, menor. Aquí lo mismo, lo mismo. Pero en la tronzo 5, el trazo es invertido. ¿Qué significa? Que va a través de los trocánteres, que no está de un trocánter hacia otro, sino está entre los trocánteres, a través de los trocánteres. Por eso es que dices una fractura invertida, ¿no? Que se puede dar a este nivel, o se puede dar, como aquí se menciona en el gráfico, a este nivel, ¿no? Entonces tronzo la clasifica en 5 dependiendo a la conminución de los trocánteres y a la conminución de la pared posterior, ¿ya? Y si está desplazado o no está desplazado. El tratamiento también mucho depende del tipo de conminución para poder tomar una conducta. En las fracturas subtrocantéricas, sabemos que las fracturas subtrocantéricas son los que están por debajo del trocánter menor, ¿no? Entonces son fracturas extracapsulares. Hay una clasificación de Fielding, donde las clasifican Fielding 1, 2 y 3. En la Fielding 1 es una fractura que va a nivel del trocánter menor, o por debajo del trocánter menor, a este nivel. No, la Fielding 2 es la que se va a producir a unos 3 centímetros a 5 del trocánter menor, y la de tipo 3 la que va a estar por debajo de los 5 centímetros hasta los 7 centímetros del trocánter menor, ¿no? Esta ya una Fielding 3 ya se clasifica como una fractura casi diafisaria de fémur, y la conducta mucho depende a qué nivel esté. Si yo tengo una fractura a este nivel o a este nivel, la conducta va a ser distinta, ¿no? Si tengo una fractura a este nivel, mi tratamiento puede ser con una placa diferente a la que si yo tuviera una fractura a este nivel, ¿no? Entonces, si a mí me dicen, hay un paciente con una fractura Fielding 3, digamos, entonces ya me ubico, ya me doy cuenta qué tipo de fractura es y más o menos qué tipo de tratamiento va a tener el paciente. Ahora, ¿cuál es la clínica de estos pacientes? Ya hemos hablado de cuáles son las fracturas extracapsulares, cuáles son las intracapsulares, qué tipos de fractura hay, cuáles son las clasificaciones más comunes, pero ¿cómo te llegan estos pacientes? Estos pacientes generalmente te llegan, bueno, son pacientes de la tercera edad, ¿no? Son pacientes que llegan caminando, que te cuentan los familiares que estaban caminando y de repente se han caído y no se han levantado más. Esa es la verdad, la clásica de los cuentos, digamos, que te vienen los familiares, ¿no? Estaba caminando, nadie le acompaña, ha ido solito al baño, se ha caído y lo hemos encontrado ahí. Así es como te cuenta. Y es la verdad, es una patología como es una patología frecuente en la tercera edad, el paciente ¿con qué signos llega? Con 3 signos. 1, una impotencia funcional. Como ven aquí en el dibujo, una rotación externa del miembro afectado. ¿Ven? Este es el miembro sano, pero que es el miembro afectado, ven que está rotado hacia afuera. A eso se refiere con rotación externa. Y un acortamiento. Si ustedes compararan en su momento este paciente, ¿ya? Si ustedes compararan en su momento este paciente, esta pierna es más larga que la pierna afectada, ¿no? Hasta en la foto mismo se ve. Hay un acortamiento del miembro. Entonces, siempre van a encontrar en estos pacientes, fuera de la clínica y fuera de los síntomas que va a tener dolor, el paciente se queja de dolor, que no lo puede mover, ustedes van a ver que tiene un acortamiento, una rotación externa y una impotencia funcional.
Entonces, si yo veo un paciente que me cuente, estaba caminando, se cayó, no se para más, lo primero que hacía en la residencia, me acuerdo, es ir a ver cómo estaba el pie. Veía que estaba, ya, fractura de cadera, vayan a sacarle su radiografía, y le sacaban su radiografía para ver qué tipo de fractura era, ¿no? Por lo menos unas 2 o 3 veía dentro de la residencia por día de este tipo de fractura. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico primeramente va a ser clínico. Vamos a indagar qué le pasó, vamos a hacerle una anamnesis, vamos a ir a ver los signos que tenga el paciente y vamos a irnos por unos exámenes de gabinete, ¿no? Entonces, ¿por dónde vamos a partir? Por una radiografía simple. Y si ya necesito algo más profundo o no me dé un buen diagnóstico, no me muestre algo buena la radiografía, voy a pedir una tomografía. Pero voy por una radiografía primero. Le saca una radiografía panorámica de pelvis, que eso es lo que se pide generalmente, ¿no? O se pide primero una radiografía panorámica de pelvis, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tengan sospecha de una fractura de cadera, pídanle una radiografía panorámica de pelvis. ¿Por qué una radiografía panorámica de pelvis y no directamente una radiografía de cadera, derecha o izquierda, del lado que esté afectado? ¿Por qué? Porque si le sacan a ustedes una radiografía panorámica de pelvis, ustedes van a poder comparar tanto el lado afectado como el lado que no está afectado. Entonces eso les va a ayudar para hacer un diagnóstico. ¿Ven esa radiografía? ¿Quién me puede decir de ustedes que, bueno, sabemos que es ahí vemos una fractura de cadera. ¿Quién me puede decir qué tipo de fractura de cadera es esa? Doctor, ¿no sería una intracapsular, solo que se desplazó? Ya. ¿Quién opina diferente a su compañera? Una fractura transtrocantérica. Ya. ¿Quién habló? No puedo ver sus nombres. Victoria Olmos. Ya, Victoria. ¿Por qué dices que es una fractura transtrocantérica? Porque se ve que está a nivel del trocánter mayor, está atravesándolo. Excelente, Victoria, así es una fractura transtrocantérica. Y según la clasificación de Tronzo que les mostré hace rato, ¿me podrías decir vos qué tipo de fractura o qué clasificación es dentro de la de Tronzo? Quizás tipo 2, que hay una fractura completa. Sí, evidentemente es una fractura completa. Aquí está el trocánter mayor, que está fracturado, es más, me parece una que tiene una conminución. Aquí está el trocánter menor, que está volado, también está fracturado, está volado el trocánter menor, y obviamente que es una fractura completa y desplazada. Entonces, a ver, vámonos a la clasificación de Tronzo. Busca cuál es ahí. Tipo 3. Excelente, es una tipo 3. ¿Tipo 3A o tipo 3B? 3B. Una fractura con conminución del trocánter menor y telescopado, ¿no? Excelente. Es una fractura Tronzo 3B, ¿no? Esta fractura, ¿quién me puede decir qué tipo de fractura es? Vamos, quiero participar. ¿La anterior? No, es la misma que la anterior. Fractura del trocánter mayor, trocánter menor y está telescopado igual. No, es una
Fractura de cadera, tronzo 3B, también. Esa radiografía, ¿qué ven? ¿Hay fractura? ¿No hay fractura? Y si hay, ¿qué fractura es? Intracapsular. Porque a diferencia de la otra, al menos en esta no se puede ver el cuello del fémur. Mientras que en las otras por lo menos sí se veía, digamos. En las otras sí se veía. Uh-huh. Ya. Y eso, doctor, sería una intracapsular, podría ser una transcervical o subcapital. Ya. ¿Qué opinan los demás? Iber Godoy. ¿Qué opina Iber Godoy? Isabel Pérez. ¿Qué opina Isabel Pérez? ¿No está Isabel Pérez? ¿Se fue? ¿Se durmió? Intracapsulares. ¿Qué fractura es? ¿Es capital o es una fractura cervical? Es cervical, doctor, porque está entre el cuello del fémur. Excelente, está en el cuello del fémur. En el cuello del fémur dijimos que hay fracturas subcapitales, transcervicales y basicervicales. ¿Qué fractura cervical es? La cervical. Excelente, Cintia. Es una fractura transcervical, ¿no? Que está a través del cuello, ¿no? Acá es una fractura subcapital. Aquí una fractura basicervical, pero este está entre ambos, es una fractura transcervical, ¿no? Yo sé que la radiografía no se ve muy bien, pero es una fractura transcervical. ¿Quién me dice qué tipo de fractura es? Menor, puede ser una Fielding 1 a 2, digamos. No, aquí se ve el trocánter menor. Parece que es una Fielding 1. Entonces, cuando es una fractura subtrocantérica extracapsular, ¿no? Porque está fuera de la cápsula. Doctor, una pregunta. Sí. Esa la de Fielding, igual si está desplazada, igual se le denomina Fielding 1 o 2 desplazada. Sí, igual. O sea, la de Fielding, todas las fracturas subtrocantéricas van a estar desplazadas, ¿no? Van a estar desplazadas. Entonces, por la mecánica, por los músculos, hay que tener en cuenta que acá los músculos son bastante fuertes. Entonces, por eso es que en las fracturas subtrocantéricas hay un desplazamiento, ¿no? Mientras a comparación de las fracturas transtrocantéricas pueden ser fracturas completas, pero que no se pueden desplazar. ¿Por qué? Porque la superficie de contacto entre los trocánteres es mayor que la superficie de contacto de una fractura subtrocantérica, ¿no? Entonces, esta es una fractura subtrocantérica, por debajo del trocánter menor, ¿no? Y por ende es una fractura extracapsular. Esta es una tomografía. Esta es una tomografía de ahora. Las tomografías con reconstrucción en 3D nos pueden mostrar ya la fractura quizás con una mejor visión, ¿no? Entonces aquí vemos una fractura, por ejemplo, una fractura subtrocantérica también, ¿no? Que es una fractura subtrocantérica larga, que es el trocánter menor, y es una fractura larga que casi va hasta el trocánter mayor. Esto es lo que les decía hace rato. Ya sabemos que es una fractura extracapsulares, intracapsulares, ¿no? Y que el tratamiento es quirúrgico. Ahora,
¿Qué hacemos mientras nosotros lo operamos? Porque generalmente estos pacientes no se operan inmediatamente. Como son pacientes de la tercera edad, hay que hacer una serie de estudios prequirúrgicos, ¿no? Desde laboratorios hasta valoración cardiológica. Entonces, y eso lleva su tiempo, ¿no? Lo ideal en estos pacientes con fracturas de cadera es operarlos dentro de entre las 24 y 48 hasta las 72 horas. O sea, como máximo hasta las 72 horas. Eso es lo ideal, ¿no? Pero lamentablemente en nuestro país, como es una patología de la tercera edad y llegan la mayoría a los hospitales públicos y saben que los hospitales públicos están saturadísimos, entonces la verdad es que se tarda harto en poder operar este tipo de pacientes, ¿no? Encima que son pacientes que vienen con sus patologías, ya sea cardíacas, hipertensión, bueno, y con la falta de espacio en quirófano y muchas veces la falta de material quirúrgico para estos pacientes, ¿no? La estadía dentro del hospital se hace larga. Entonces nosotros hicimos un estudio dentro de la residencia de cuánto tiempo se tardaba en operar un paciente, ¿no? Con fractura de cadera y cuáles eran las complicaciones de estos pacientes durante el tiempo de espera hasta su cirugía, ¿no? Nosotros dentro de la residencia hicimos el estudio y todos nuestros pacientes que ingresaban, que eran por lo menos unos dos por día con fractura de cadera, tardábamos generalmente en operarlos una semana, hasta 10 días tardábamos. Uno, porque no había espacio en quirófano, nunca había campo, todo el mundo quería ir a operar, ¿no? Que es, lamentablemente, nuestro sistema es así. Por más que uno tenga la voluntad de querer ir a solucionar el problema rápido, pero no se puede porque ya hay cirugías o la patología del paciente no te permite, o que no tenemos el material, ¿no? Estos materiales quirúrgicos que se usan para estas fracturas, lamentablemente nuestro sistema de salud no cuenta con eso y que el familiar tiene que pagarlo, ¿no? El paciente o el familiar tiene que pagarlo, comprarlo, y son materiales caros, ¿no? Que van desde los 500 hasta los $1,000, y si es prótesis, más todavía, ¿no? Que están por los 4,000, $3,000 más o menos, ¿no? Y no todos tienen esa cantidad para poder operarse. Doctor, disculpe, ¿cuándo sería mejor no operar? ¿Cuando es un paciente con bastante, avanzado de edad y cuando tiene muchas enfermedades de base? Cuando el paciente no te permita operar, ¿qué significa? Como vos dices, con patologías de base, un paciente con una patología, una insuficiencia cardíaca, yo que sé, grado 3, grado 4, que sabes que se te va a morir en quirófano, no se opera. Algún paciente que tenga con alguna contraindicación, hemofilia o algo, no se opera. Entonces, esos pacientes que no se van a poder operar, ¿no? O que van a tardar mucho en operarse, se utiliza una tracción esquelética. Esta es la tracción esquelética. ¿Qué es lo que hace esta tracción? ¿No? En realidad esto se llama férula de Brown, se coloca al miembro afectado y se pasa un clavo Steinmann bajo anestesia local, se pone una anestesia local y con un taladro perforas el hueso. Perforando el hueso, ¿no? Con esto le haces una tracción a través de la férula de Brown y le pones un peso del otro lado, que generalmente es al 8 o 10% del peso corporal del paciente. Si el paciente pesa 80 kilos, ¿cuánto le vas a poner? 8 litros de agua, ¿no? De agua, de lo que quieras, de Coca-Cola, de lo que quieras. Pero tiene que ser 8 litros, el 10% del peso corporal. ¿Esto a qué te ayuda? Uno, que te puede servir como tratamiento conservador de la fractura, o te va a preparar para el momento de la cirugía. ¿Cómo? Haciendo una alineación del foco de fractura y relajando la parte muscular. Porque si vos lo dejas así, la parte muscular se va contrayendo y el momento de la cirugía te es difícil reducir la fractura. Entonces, esta férula cumple la función de traccionar el foco, alinear el foco de fractura, ¿no? De quitar el dolor
al paciente, aunque uno dijera, pucha, con esa tracción pues le debe doler más, no, les quita el dolor en el foco de fractura y otro que va a relajar la parte muscular, ¿no? Y si este paciente no se va a operar, lo tengo con esa tracción esquelética. Pero hace rato yo les comentaba de que hemos hecho un estudio y que todos nuestros pacientes se operaban generalmente entre los 7 a 10 días. ¿Y qué es lo que pasaba en este tiempo? Que todo paciente, y peor si tiene patología de base, se complicaban o iban en rumbo a una complicación antes, durante o después de su cirugía. ¿Qué significa? Que todo paciente que está mucho tiempo echado, ¿no? Mucho tiempo en hipostasia, así como ese paciente echado por su fractura, contracción esquelética, y peor si tiene patologías de base, se complican con neumonías por hipostasia, se complican con infecciones urinarias, hacen escaras por decúbito, por estar todo el tiempo echado, estas partes de la piel, la parte de la espalda, por la presión comienzan a hacer heridas, ¿no? Entonces hacen úlceras por escara, ¿no? El estar todo el tiempo echado les hacen, tienen infecciones urinarias y la parte pulmonar, ¿no? Hacen neumonías por hipostasia. Y que también les pueden hacer hipertensión y otras patologías más, ¿no? Pero las más frecuentes eran las neumonías, las infecciones urinarias y las escaras. Eso es lo que la mayoría hacía de estos pacientes, ¿no? Y muchos se complicaban con su neumonía, más la fractura, pues, se los operaba, más pasaban a terapia y a veces no salían. Sepsis. ¿No? Sepsis, hacían su sepsis y no salían del problema. Así que si ustedes en algún momento tienen un familiar con fractura de cadera, traten de que sea su resolución sea lo más antes posible para evitar complicaciones, ¿no? Y no solamente con fractura de cadera, ¿no? Ya los pacientes de la tercera edad con diferentes fracturas y estar mucho tiempo echado hacen este problema. ¿Ya? Entonces eso es lo que se hace con la tracción esquelética, esas son las funciones que cumple, ¿no? Bueno, el tratamiento pues dependiendo a la fractura se puede hacer, ¿no? Son diferentes tratamientos que se pueden realizar, diferentes tipos de osteosíntesis, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, fracturas, que no tengo aquí ningún gráfico, fracturas capitales a nivel de la cabeza, si yo tengo un picking 1 o puedo ponerle un tornillo de Gerber, ¿no? Los tornillos de Gerber son tornillos chiquitos que puedo colocarle ahí, por ejemplo, ¿no? O en las fracturas subcapitales, transcervicales y basicervicales también, muchas veces se puede colocar estos tornillos. Estos tornillos se llaman tornillos canulados, ¿no? Son tornillos que primero colocas una clavija, lo fijas, le das el rumbo de la clavija y después le pones este tornillo para que hagan compresión. Si hay una diástasis por esta fractura, ¿no? Si hay una diástasis como un Powell's 2 de tipo 2, entonces estos tornillos lo llaman y lo fijan, ¿no? Otra complicación de estas fracturas de cadera o las de las intracapsulares es la necrosis. ¿Por qué? Porque al fracturarse a nivel del cuello o la cabeza o a nivel de la base de la cabeza, una subcapital, se lesionan las arterias que irrigan toda esta cabeza, ¿no? Y como dije anteriormente, si no le llega sangre, pues se va a morir. Va a pasar que se va a necrosar. Entonces, ya nosotros podemos esperar una complicación de necrosis a futuro, ¿no? Entonces, en las fracturas intracapsulares podemos hacer este tipo de osteosíntesis con tornillos canulados. En las fracturas transtrocantéricas, como se ven aquí, podemos usar este sistema que se llama DHS, o hay otro sistema que viene más arriba así, que se llama DSS. No son siglas en inglés, ¿no? Este DHS significa Dynamic Hip Screen, un clavo dinámico de cuello, ¿no?
Entonces, son clavos especiales o son clavos diseñados exclusivamente para este tipo de fracturas, ¿no? Ahora, si la fractura es muy conminuta, el paciente es añoso, sabemos que eso se va a necrosar, también podemos optar por hacer una prótesis, ¿no? Una prótesis de cadera, en realidad así se llama, prótesis de cadera, ya sea parcial o una prótesis de cadera total, ¿no? O como dice acá, reemplazo total de cadera o reemplazo parcial de cadera. ¿Cuál es la diferencia entre una parcial y una total? En que una parcial solo se cambia la parte del cuello y la cabeza, se hace una resección, se hace un corte a nivel de la base, a nivel subcapital más o menos así, y se resecciona todo el cuello y la cabeza femoral, ¿no? Y se coloca, se llama vástago, se coloca esto en el canal femoral y esto va a encajar con el acetábulo. Esa es una prótesis parcial. Y una prótesis total es lo mismo que esto, pero se hace un fresado de aquí del canal o del acetábulo y se coloca un componente acetabular. Entonces cambia tanto la parte femoral como la parte del acetábulo. Esa es una prótesis total, ¿no? Parte femoral y se cambia el acetábulo. Mientras que en la parcial solamente se cambia la femoral. ¿Alguna pregunta con fracturas de cadera? ¿Alguna duda con el tratamiento quizás? Bueno, vamos a ir a las fracturas de fémur en sí. Las fracturas de fémur pueden ser diafisarias o pueden ser, diafisarias proximales, diafisarias medias o diafisarias distales, ¿no? O también pueden ser metafisarias o intraarticulares, ¿no? Las metafisarias, las supracondilias, las transcondilias, las intercondilias, que significa entre los cóndilos, y las unicondilares, ¿no? En las fracturas diafisarias no hay mucho que hablar, ¿no? Como les dije, las fracturas pueden ser, ya sabemos que 7 centímetros por debajo del trocánter menor, hasta acá se considera cadera. Entonces de acá para arriba es la cadera todavía. Y de aquí para abajo es la diáfisis. Cualquier fractura que ocurra en este segmento va a ser una fractura diafisaria de fémur. Ahora, las fracturas diafisarias se las puede clasificar en diafisarias proximales, las que están más cerca hacia la cabeza o hacia el centro del cuerpo. Las fracturas diafisarias medias están en el medio, y las fracturas diafisarias distales, ¿no? Como esta es una fractura diafisaria media, esta es una fractura diafisaria proximal con un tercer fragmento acá, ¿no? Entonces, dependiendo, ya pueden ser esto, ustedes ya saben la clasificación, ¿no? de los diferentes tipos de fractura. Dependiendo del trazo de fractura se va a realizar también el tratamiento, ¿no? Si yo tengo una fractura diafisaria no desplazada, quizás o incompleta, y es niño, por ejemplo, solo le pongo un yesito y no lo toco. Pero si es una fractura diafisaria completa, desplazada, le hago una osteosíntesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta fractura se ha sido fijada con una placa, ¿no? Esta es una placa LCSP, se llama, de 4.5, ¿no? Y se ha colocado los diferentes, se ha hecho una alineación de la fractura, se ha hecho una incisión lateral, se ha hecho una alineación de la fractura y se ha colocado la placa, ¿no? Este otro tipo de fractura se ha tratado con clavo endomedular, ¿no? Este es el clavo endomedular, son diferentes tipos de clavos, son diferentes tipos de sistema, dependiendo a qué fractura tengo yo, ¿no? Si ustedes ven estos dos clavos tienen su diferencia, ¿no? Este es un clavo endomedular que generalmente me sirve para las fracturas diafisarias o distales. Y este es un clavo endomedular tipo PFN, se llama Proximal Femoral Neck. Son para fracturas proximales, ya sean subtrocantéricas
trocantéricas, ¿no? A través de los trocánteres, que se pone este clavo y estos dos tornillos van hacia la cabeza femoral, ¿no? Este clavo, la verdad, es una belleza de clavo y cualquier tipo de fractura con esto consolida por más cruzada que esté la fractura. Bueno, las fracturas supracondíleas, sabemos que en el fémur distal tenemos los cóndilos, ¿no? Los cóndilos femorales. Tenemos un cóndilo lateral y tenemos un cóndilo medial. Y las fracturas supracondíleas son las fracturas que se van a dar a nivel del, o por encima de los cóndilos femorales, estas, ¿no? En realidad, esta es una fractura supracondílea, esta es una fractura, está mal el gráfico, esta es una fractura unicondilar intraarticular, ¿no? Esta es una fractura supracondílea por encima de los cóndilos. También hay que tener en cuenta que el húmero distal tiene dos cóndilos, un cóndilo lateral, ¿no? Y que también a las fracturas por encima de sus cóndilos se denomina fracturas supracondíleas, ¿no? Que son frecuentes en niños. Entonces hay que hablar, por eso, cuando hablamos de fracturas supracondíleas hay que especificar las fracturas supracondíleas de fémur o las fracturas supracondíleas de húmero, ¿no? Bueno, aquí hay un gráfico de los diferentes tipos de fracturas que podemos tener, ¿no? Esta es una fractura, por ejemplo, una fractura supracondílea no desplazada, una fractura supracondílea con un tercer fragmento, una fractura supracondílea, ¿no? O metafisaria con minuto, una fractura supracondílea con minuto. Esta es una fractura intercondílea en Y, ¿no? Una fractura intraarticular intercondílea con una conminución de la metáfisis. Y esta ya que es una fractura en realidad una fractura intercondílea y metafisaria con minuto, ¿no? Pero aquí la parte articular no está desplazada, ¿no? A comparación de esta que es una fractura metafisaria, intraarticular, intercondílea, ambos con minuto y desplazado, ¿no? El tratamiento va a depender mucho del trazo de fractura, ¿no? Si es una supracondílea, si es una intercondílea. La idea de este tipo de fracturas es no tanto darle la reconstrucción exacta, así armarlo como si fuera un rompecabezas y que quede bonito. No. La idea de hacer las osteosíntesis o reconstruir estos huesos es darle la longitud y la mecánica similar a antes de la fractura, ¿no? Por ejemplo, en estas fracturas en Y que son intercondíleas, lo que me interesa es una reducción anatómica de la parte articular, ¿no? Esto no me puede quedar uno más abajo, otro más arriba. ¿Por qué? Porque si no, la mecánica de la articulación no me funciona, ¿no? Aquí ya que me quede un poquito más acá, más allá, que no esté tan anatómico, no interesa. Pero en la parte articular sí necesito una reducción anatómica. ¿Qué significa anatómica? ¿Qué es una reducción anatómica y qué es una reducción funcional? La reducción anatómica es cuando yo le doy a la reducción, ¿no? La misma anatomía que antes, ¿no? O sea, le hago los dos fragmentos, lo uno perfectamente, como si no hubiera tenido fractura, así para que me entiendan ustedes. La reducción funcional es que me dé la mecánica, la longitud, la mecánica del fragmento óseo, pero no importa que haya un grado de desplazamiento a nivel de la fractura. Esa es la diferencia entre una reducción anatómica y funcional. ¿Ya? Entonces, en la parte articular, cuando yo tengo fracturas intraarticulares como estas, necesito una reducción anatómica, que sea perfecta la reducción para que posteriormente la articulación me funcione muy bien, ¿no? Que no tenga, que tenga la misma movilidad o una movilidad muy similar antes de la fractura. Esta es una clasificación que, bueno, la he encontrado y no me acuerdo, alguien preguntó sobre la clasificación de Salter y Harris.
que la he encontrado en el internet y la he puesto. Es una clasificación que se utiliza en los niños, ¿no? Esto se utiliza cuando hay una afectación en los niños del cartílago articular, ¿no? Esta es una clasificación de Salter y Harris que se usan para las epifisiolisis, así se llaman las fracturas cuando afectan el cartílago o la parte articular de los huesos en los niños. La clasificación puede ser de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5, ¿no? Pueden ser fracturas extracapsulares y pueden ser fracturas extraarticulares o pueden ser fracturas articulares, ¿no? Sigo con lo de extracapsular e intracapsular. No, acá no es extracapsular ni intracapsular, aquí es extraarticular, o sea que no está afectando la articulación como ven acá, o articulares, ¿no? Fracturas articulares que están afectando la articulación, ¿no? En la de tipo 1, por ejemplo, ya hay una afectación de la parte articular, ¿no? Pero que el daño es mínimo y no hay desplazamiento. En la de tipo 2 hay una afectación de la fisis, ¿no? Esta es la fisis, el cartílago de crecimiento se denomina fisis, pero con una fractura proximal a la fisis, ¿no? Como ven acá. Ese es el tipo 2, Salter-Harris tipo 2. La de tipo 3 es lo mismo, es una lesión de la fisis o de la parte articular, pero con la fractura adistal, así, no se fractura aquí como en la tipo 2, sino se ha fracturado hacia la parte articular, entonces es una tipo 3, ¿no? Entonces si a mí me dicen tengo una fractura, hay una fractura Salter 3, entonces ya me doy cuenta que es una fractura articular, ¿no? Y la de tipo 4 es cuando afecta tanto a proximal como a distal, ¿no? O sea, es una fractura también articular, ¿no? Pero que no solamente me ha dañado la fisis, sino que también hay un fragmento óseo grande que me ha dañado tanto a proximal como a distal, ¿no? Y en la Salter tipo 5, esta es la de peor pronóstico y quedan con secuelas y es de difícil diagnóstico. Muchas veces este tipo de fractura se confunde con estas, ¿no? Si ustedes ven, hay una afectación, pero mínima del cartílago articular sin compresión de la fisis, pero aquí sí. Hay una compresión de la fisis, se ha dañado la fisis y no se ha fracturado ni a proximal ni a distal, ¿no? ¿Qué secuelas van a tener estos? Que como la fisis está dañada, no va a tener un crecimiento, sino el crecimiento va a ser diferente, que este hueso me puede crecer más hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Poniéndome la parte distal en valgo o en varo, ¿no? El tratamiento de estos pues va a ser dependiendo si es extraarticular, ¿no? Puede ser una reducción cerrada, así significa, o sea, hacer una reducción y poner un yesito, o esta es una reducción abierta, hay que abrir y fijar con unos tornillos, ¿no? Esta es una fractura supracondilia de fémur, ¿no? Una fractura supracondilia. Aquí los cóndilos están intactos, no hay un compromiso articular y la fractura está por encima de ambos cóndilos. Generalmente para esto se utilizan unas fracturas que se llaman, unas placas que se llaman DF, ¿no? De fémur distal, ¿no? Como aquí ven. Esta es una fractura ya que compromete la parte articular, ¿no? Horrible esa fractura, ¿no? Y aquí está el RAFI, esta es una placa, esta no es una DF, es una placa trébol se llama, ¿no? Una placa condilar, perdón, una placa condilar, ¿no? Ay, perdón. Ahí lo que se ha hecho es reducir perfectamente la parte articular para que no haya un compromiso articular. Si ustedes ven acá, no hay un gradiente, o sea, no hay una grada, no es que un cóndilo está más abajo, el otro más arriba, no, sino que los dos, hay una reducción anatómica y ven acá, no hay una reducción anatómica, aquí está un pedazo de la punta, aquí está el otro y así.
Esta es una reducción fisiológica, no necesito afrontar los dos trazos fracturarios perfectamente. No necesito, ¿por qué? Porque no es una zona articular. No interesa que aquí haya una consolidación bastante gruesa, ¿no? Pero aquí, si yo dejo como se deja acá, aquí sí va a ser callo grande y por ende este paciente no me mueve más la rodilla. Entonces, aquí tiene que haber una reducción perfecta anatómica y aquí una reducción no tan perfecta que se denomina fisiológica. ¿Alguna pregunta, doctores? Doctor, una preguntita con respecto a las fracturas diafisarias. Cuando quieren colocar esa placa en medio para colocarles los clavos igual, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen con los músculos? O sea, el vasto intermedio no está bien adherido al hueso. ¿Cómo hacen esa parte de ahí? ¿Lo ponen encima o qué hacen? Del músculo me refiero. Bueno, aquí en este tipo de fractura, cuando se coloca una placa, ¿no? Te hace una incisión lateral y está... ¿Con quién te vas a encontrar primeramente en este sector? Con el vasto lateral. Y sabemos que aquí el cuádriceps es un músculo bastante potente, ¿no? Y generalmente en pacientes gordos o pacientes atletas o futbolistas que tienen bastante desarrollado la parte muscular, durante la cirugía te pelea esa parte muscular y es difícil entrar ahí, ¿no? Entonces primero hay que hacer una valoración del paciente. ¿Qué tipo de osteosíntesis puedo hacer? Si me sirve hacerle una osteosíntesis con placa, ¿no? También por el trazo de fractura, o me conviene colocarle un clavo endomedular, porque el clavo yo lo coloco de acá, ¿no? Bueno, se coloca de acá, o se pone en la parte proximal por acá, o se coloca retrógrado por acá. No abro ya no le hago incisión acá, ¿no? Entonces se coloca por aquí, o se coloca por aquí. No, uno de sus compañeros fue a una cirugía de colocación de este clavo de endomedular, pero en tibia colocamos. Hicimos una incisión pequeña en la parte de la rodilla y le colocamos el clavo. Las incisiones cuando se coloca clavo son pequeñas y la recuperación es mucho más rápida del paciente. Pero hay fracturas en las que yo no puedo colocar este clavo, así que necesito abrir todo el foco de fractura. Entonces tu pregunta es, ¿qué hago con esta parte muscular? Lo que se hace es irse por debajo del músculo, eso se llama una incisión subvasto, por debajo del músculo, evito el músculo porque el músculo si es grande el paciente musculoso y yo abro la parte muscular, va a sangrar hartísimo. Y si sangra mucho, a veces la parte muscular sangra en napa y no se puede parar, el paciente se puede choquear. Entonces, para evitar eso, la mayoría hace una incisión subvasto. O sea que evitas pasar a través del vasto, sino te vas por debajo del vasto, todo el vasto lo llevas hacia arriba y llegas a la parte muscular. Es una incisión más difícil. A veces el vasto te pelea, es difícil reducir, pero es mejor, ¿no? A tener complicaciones de que está sangrando todo, es preferible irse por abajo que a través del músculo vasto externo, ¿no? O de otra manera, si el paciente es muy musculoso, preferible es ponerle un clavo endomedular. ¿Alguna pregunta más? Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Cuando hay una fractura Salter y Harris tipo 4, por ejemplo, y hay una afectación dentro del cartílago de crecimiento, ¿puede haber alguna complicación o puede afectar en el crecimiento óseo en longitud? Claro que sí, en cualquiera de estas fracturas la fisis ya ha sido afectada, solo que en diferentes grados, ¿no? No vamos a comparar una afectación de esta con esta. La complicación, las secuelas aquí van a ser complejas, ¿no? Por la afectación de la fisis, ¿no? Este huesito puede dejar de crecer, o si va a crecer, puede crecer un lado y este se va a ir hacia allá, así va en
en valgo o se puede ir en varo, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, ¿no? Que es una lesión mucho más leve que esto, ¿no? Pero en toditos estos sí hay un grado de lesión. En este Salter tipo 4, por ejemplo, que vos preguntas, hay lesión tanto proximal como distal del hueso y está afectada la fisis. Es lo que hay que hacer una reducción y hay que hacer una fijación, una RAFI. Hay que hacer una fijación con tornillos, generalmente corticales o canulados se hace, ¿no? Dándole una reducción. Ya dijimos que en una articulación tiene que darse una reducción anatómica de la fractura, ¿no? Hay que hacer una reducción anatómica acá para no tener secuelas y claro, ya va a tener puede tener alguna secuela de crecimiento aquí el paciente, ¿no? Y eso hay que explicarles bien a los familiares, porque a veces creen que operándolo ya terminó el problema. No, sino que se puede hacer una reducción anatómica, una reducción fisiológica, pero que el comportamiento del cartílago después no sabemos, ¿no? Mucho depende del grado de lesión. Gracias, doctor. ¿Algo? ¿En cuánto tiempo se lo sacan? Si se lo sacan o no, y si se lo van a sacar, si es que la médula ósea es como si la fijara ese clavo endomedular. O sea, ¿en cuánto tiempo que se complica si se crece encima del clavo? Y eso sobre todo, esas dos preguntas. A ver, disculpa, no te he entendido muy bien. ¿La médula ósea dices? El clavo endomedular, digamos, cuando se lo ponen, ¿en cuánto tiempo se lo sacan? Si se queda ahí o ya no se saca, esa sería la primera pregunta. La segunda es que si en caso, digamos, de que se lo sacaran, el hecho de meterlo ahí en el canal medular no afecta de que la médula ósea como que fijara un poco más el clavo endomedular. No, en realidad lo que se hace pues es cuando se coloca un clavo endomedular, primero no es lo mismo fijar o colocar un clavo endomedular en adulto y en niño. Generalmente estos clavos endomedulares no se colocan en niños. ¿Por qué? Porque al colocar por acá o por acá yo estaría dañando la fisis. Entonces, por ende, en los niños no se colocan estos clavos. Sí hay otros tipos de clavo que son los clavos tipo TEN, que son unos clavos de titanio flexibles que se colocan en este tipo de fracturas en los niños, pero son clavos que evitan entrar por aquí y por aquí, sino entran por acá y por acá, ¿no? Son clavos que evitan dañar la fisis. No se toca la fisis, entran por encima de la fisis. Eso pasa en niños. Ahora, cuando nosotros colocamos, respondiendo a tu pregunta, estos clavos endomedulares, nosotros primero realizamos un fresado del canal medular. Entonces, al hacer un fresado significa con un taladro hacemos una perforación. No sabemos que este lugar es hueco, pero hacemos un vaciado con el taladro, perforamos nuevamente este canal medular, limpiamos y sacamos todo lo que es la médula, ¿no? Toda la médula ósea sale ahí. Y también reavivamos estos bordes de acá, los bordes, las corticales internas se llaman, o sea, lo que está en el centro, rodeando el canal medular. ¿Para qué? Para que eso sangre y por medio del clavo se fija el clavo. ¿No? Hay muchos clavos que tienen un componente que se fija a las paredes o a las corticales del hueso que hacen que haya una mayor formación de hueso, ¿no? Entonces estos clavos se adhieren a las paredes del hueso, le dan una mayor firmeza y le dan una consolidación más rápida. Eso es. ¿Y después se sacan eso o solamente se mantiene ahí? Esto se puede sacar. ¿Cuándo se saca tanto una placa como un clavo? Generalmente en pacientes que están en una edad productiva activa, digamos, ¿no? Por su actividad o por algún trauma o algo, pueden aflojarse estos clavos después de una cirugía, después de tenerlo años, después de que se haya recuperado y el paciente, ¿no? Pueden aflojarse estos tornillos con el tiempo, con su actividad,
Y cuando se aflojan estos tornillos, comienzan las molestias, comienza el dolor, también con esta placa, ¿no? Se pueden aflojar estos tornillos. En ese caso, cuando el paciente refiere dolor o tiene dolor, se puede retirar estos clavos o estas placas, ¿no? Pero si no presenta dolor, no hay molestias, no hay aflojamiento de la placa, ni de los tornillos, ni del clavo, eso puede quedarse ahí. No están diseñados para quedarse ahí adentro. Entonces no hay necesidad de retirarlos. Ahora otros pacientes pues vienen, ¿no? con que por el frío les duele, con que mi vecina dice que me va a doler cuando venga el sur, mi tío dice que no voy a poder bailar, y, o sea, vienen con algunas cosas, ¿sabes? Que quieren y te exigen que les retires el material. Bueno, no, ese es un problema ya social, digamos, pero ya en realidad estos clavos, si no te dan molestias, no te duele y no se han aflojado los tornillos, no te provoca nada, se pueden quedar ahí de por vida, no pasa nada. Ok, disculpe, se valora mayormente cuando el riesgo beneficia en las personas de la tercera edad. Eso que usted mostró para alinear lo que es la parte del pie y el músculo para mejorar la función muscular, ¿eso hay para comprar o se podría hacer? En realidad ese es un tratamiento intrahospitalario, ¿no? Eso sí, mira que ni yo sé dónde compran o dónde venden, porque me imagino que deben tener las importadoras. Yo he visto, o yo uso, digamos, en las clínicas o uso en el hospital público, ¿no? Pero generalmente son de uso intrahospitalario, ¿no? Les colocamos a nuestros pacientes mientras se haga la cirugía, ¿no? Ahora ya cuando el paciente se va a ir a su casa, la verdad es que ningún paciente me ha dicho, doctor, véndanos o nosotros nos compramos donde hay, digamos. No, pero de que claro, si se puede usar en su casa, sí se puede usar, si no hay ninguna contraindicación, si este paciente no se podría operar por algún motivo, ¿no? O como esta es una tracción transesquelética, alguna vez nosotros a un paciente que no se ha podido operar le hemos mandado o se le ha hecho una tracción de partes blandas. No la he puesto acá, pero es una función similar a esta, pero no usa esta férula de Brown, sino utiliza una tracción continua con una polea así. Directamente se hace un vendaje desde la parte supracondílea hasta la parte maleolar, se hace un vendaje duro y se tracciona, también se coloca aquí a través de los calcáneos por medio de una polea, se hace una tracción como esta, también se le coloca la cantidad de litros que necesite, ¿no? Si vos revisas en el internet vas a encontrar una tracción de partes blandas que es más sencilla que esta, ¿no? Que se puede usar también de forma provisoria. ¿Tienes algún familiar? Porque esa tu pregunta me suena que quieres o tienes a alguien. No le hicieron operar y eso se le empezó a moretear, parece que fue dañando los vasos que irrigaban la pierna y se le empezó a hinchar. Claro, es una complicación, ¿no? Como les digo, un paciente que no se opera, está echado, hacen sus complicaciones y si son añosos, la verdad es que da pena, pero terminan yéndose al otro lado.